de teoría me la van haciendo saber y los vamos resolviendo a medida que vayamos avanzando la presentación. Si hay alguna duda que sea un poco más densa y que requiera mayor desarrollo, ya comenzamos a verlo en otra forma, mediante correos o en alguna clase presencial allá en la facultad. Ya, perfecto. Perfecto, ya. Entonces, voy a poner esto en modo presentación. Muy bien, futuros colegas, les explico a qué se dedica en general un geomecánico que esté diseñando obras subterráneas en macizo. En general, se van a encontrar con obras del tipo cavernas o túneles o piques o salas de transferencia o similares, ¿ya? En Chile en particular, la mayor cantidad del trabajo en geomecánica se la lleva el norte, principalmente por la actividad minera. Ya creo que alguien está tratando de entrar a la reunión, denme un segundo. Ya. Déjenme volver a presentar. Ya. En general hay una serie de programas que se utilizan para lograr el diseño en geomecánica de una obra subterránea que van desde... Ay, se está uniendo otra persona. No sé si esperar más rato y partir después, porque si vamos a estar cada un minuto cambiándome. Ya. Lo que les comentaba, hay una serie de programas que se utilizan para lograr un diseño de una obra subterránea en geomecánica. ¿Ya? En general, dejé un listado acá, como están viendo, desde los programas más simples o más globales hacia lo más complejo y más detallado. Por ejemplo, el primer programa, que se llama Rock Data, una consulta, ¿alguien de los presentes ha tenido algo de experiencia con software de una compañía que se llama Rock Science? ¿O con software geotécnico en general? Yo un poco. ¿Con qué programa en particular? El año pasado trabajé con OnWedge ¿Ya, y Arwech? Sí. ahorita estoy trabajando con Plaxis. Ah, perfecto, ya. Vamos a ver Unwedge también un poco más adelante. Plaxis no... En la empresa que estoy trabajando no lo trabajamos mucho, entonces no, probablemente no vaya a comentar mucho sobre él. Mayormente vamos a hablar sobre Flat 3D o algún otro similar. Ya. Bueno, les voy a ir indicando todos los detalles de cada programa y para qué sirve y cuáles son generalmente los parámetros de entrada que se utilizan y cuáles son los resultados de salida que se utilizan para llegar hasta el diseño. ¿Ya? En una primera instancia, lo que se suele realizar en un proyecto en geomecánica, obviamente una campaña de exploración geotécnica, ¿no es cierto? Con sondajes, perforaciones, extracción de testigos, ¿no es cierto? Y muestreo que se envía al laboratorio para hacer una serie de ensayos, ya sean triaxiales o compresión directa o corte directo o lo que sea. ¿Ya? Y con los resultados de esos ensayos que se hayan realizado en estos testigos, la idea es que se tienen que encontrar los parámetros geotécnicos que representen el macizo rocoso como un global. ¿Ya? Entonces eso es lo que generalmente se conoce como escalamiento desde probeta hacia el macizo. Y el programa Rock Data se encarga básicamente de eso. Ustedes van a tener una batería de resultados de ensayos, sean triaxiales o compresión directa o lo que sea, y van a alimentar este programa y este programa les va a indicar cuáles son los parámetros geotécnicos del macizo rocoso. Por parámetros geotécnicos me estoy refiriendo principalmente, por ejemplo, si fuéramos a modelar en Moore Coulomb, sería el phi y el c, la tensión o la dilatancia y todos estos parámetros geotécnicos que están definidos en ese criterio de falla, ¿ya? ¿Y por qué digo criterio de falla? Porque Moore Coulomb en estricto rigor es un criterio de falla, que está aparejado con un modelo constitutivo elastoplástico perfecto.
¿Ya? Después de que nosotros pudimos determinar las propiedades geotécnicas del macizo, phi, c, dilatancia, lo que sea, o en el caso de Morcolom, o en el modelo constitutivo Hoek-Brown, que sea el MB, el S y el A, podríamos comenzar a trabajar en lo que se llama el programa DIPS. ¿Ya? Este programa DIPS, su función es que uno le alimenta todo un mapeo geomecánico superficial, en donde uno va mapeando estructuras juntas o fallas o diaclasas o lo que sea, con sus manteos y su dirección azimutal. ¿Ya? Y obviamente termina siendo un diagrama de polos de todas estas estructuras mapeadas en terreno, ya sea en superficie o en el interior de un túnel. Entonces, una vez que tenemos todas estas estructuras mapeadas con este programa DIPS, podemos encontrar las probabilidades de que se genere un mecanismo de inestabilidad. Puede ser una falla plana en un talud, puede ser una falla de una cuña también en un talud, o una falla tipo volteo. Han tenido geomecánica, ¿no es cierto? Mecánica de roca. Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿me entienden cuando yo les hablo fallas de cuña en talude o fallas planas en talude o volteo? No, no es nuevo. Afirmativo. Perfecto, máximo. El programa DIPS al final entrega eso, las probabilidades en un porcentaje de que se pudiera generar tal mecanismo. No les va a entregar un factor de seguridad, porque para eso se necesita obviamente que tengamos los parámetros geotécnicos del material de relleno de las diaclasas que están formando tal cuña o tal falla plana, ¿ya? Eso lo vamos a ver en unos programas que están más adelante. El DIP solamente dice si es que hay un 15% de probabilidad de que se genere un mecanismo o si es que es estable y no hay ninguna estructura que esté orientada de forma desfavorable al talud o al túnel o lo que sea. El posterior al DIPS, lo que se hace generalmente es trabajar con Unwedge, que es el programa que estábamos conversando hace unos minutos atrás. Este programa, de una forma similar a lo que hace DIPS, les alimentamos como input todo el mapeo geomecánico de estructuras o diaclasas que se vayan mapeando en la frente del túnel, en la frente de excavación en particular. Y el programa comienza a hacer una regla combinatoria de todas estas estructuras y comienza a determinar posibles bloques inestables que podrían estar en el techo del túnel, o en la clave, o en los costados, que también se les dice la caja del túnel. ¿Ya? Obviamente, el peligro de esto es que si se cae una cuña, que pueda tener, qué sé yo, 1 metro cúbico de volumen, si cae arriba de una persona, obviamente sería todo, ¿no es cierto? Entonces, es bastante sensible el diseño de la fortificación de un túnel con respecto a las cuñas, ¿ya? Voy a hacer un pequeño paréntesis nomás, probablemente después lo vamos a hablar un poco más en detalle, pero para darles una idea, generalmente cuando se está excavando un túnel o una caverna o lo que sea en un macizo muy competente, generalmente los modos de falla más probables que ocurran son caídas de cuñas o podría ser algún rock burst. Cuando se está excavando en macizos poco competentes geotécnicamente, el nivel de fracturamiento que tiene ese macizo ya es relativamente elevado, entonces, entre comillas, las cuñas que se generarían serían cuñas muy pequeñas. Y el estar demasiado fracturado tiende a llevarlo a un comportamiento no como suelo propiamente tal, pero sí un poco más cercano. Entonces ahí se entiende que el macizo se comporta un poco más tenso deformacionalmente, ¿ya? Como si fuera un medio más continuo en lugar de un medio discreto. Entonces, generalmente en el diseño de fortificaciones, en túnel o caverna, se suelen diseñar 5 tipos de fortificaciones para macizos competentes en clase 1 o para macizos poco competentes con clase 5. Entonces, cuando uno está analizando un macizo de clase 1 a 3, que sería entre comillas el lado competente, rara vez se le hace un análisis tenso deformacional,
generalmente el diseño se concentra más que nada en verificar la estabilidad de bloques inestables, por decirlo de una manera, en lugar de ver un análisis tenso-deformacional que determine deformaciones o plastificaciones alrededor de la excavación. En cambio, si estamos fortificando un túnel en una roca muy mala, sea clase 5, rara vez se va a hacer un análisis de equilibrio de cuña, porque en realidad van a ser piedras lo que van a caer, no van a ser cuñas. Y ahí sí lo que generalmente se hace es un análisis tenso-deformacional. Por otra cosa también, cuando el macizo es de mala calidad, es muy importante tener los umbrales de deformación esperados, para que cuando se esté excavando, si es que se produce una deformación mayor a la que se estaba prediciendo en los cálculos iniciales, haya que tomar algunas medidas de rectificación, ya sea en longitudes de avance o en la fortificación en los espesores de shotcrete. Perdón por el paréntesis. Después probablemente vamos a entrar en más detalles sobre eso. Entonces, lo que habíamos comentado recién era el equilibrio cinemático de cuñas en túneles, que es el land wedge, y de forma paralela, si el land wedge es interior del túnel, para los portales, que son las zonas donde están los taludes de entrada y el talud del portal de salida de un túnel, se suelen ocupar los programas Swedge, Rockplane y Rocktopper. ¿Ya? El Swedge para calcular el factor de seguridad de la caída de una cuña, el Rockplane es determinar el factor de seguridad de una falla plana, y el Rocktopper es determinar el factor de seguridad de un talud que está con un diaclasado favoreciendo hacia el volteo. ¿Ya? Generalmente, aparte en los portales, aparte de hacer estos análisis el equilibrio de bloques, ya sea el Swedge, Rockplane, Rocktopper, también se usa un slide que yo creo que también lo deben conocer, que es una estabilidad de un talud muy similar a las fallas circulares, ¿ya? Solo que en este caso la existencia del diaclasado en el macizo rocoso genera una función anisotrópica de resistencia en ese macizo, porque claro, en algunas zonas va a tener macizo fresco y sano, por decirlo de una forma, pero un poco más al lado va a encontrarse una diaclasa donde en realidad hay una degradación del macizo, y además el parámetro, el material de relleno tiene parámetros resistentes completamente distintos. Entonces, ahí es donde entra la anisotropía dentro del slide, y obviamente al ser anisotrópico, las fallas circulares no siempre terminan siendo circulares, sino que comienzan a aparecer fallas que pueden comenzar a circular en un momento y después se van planas por alguna estructura y pueden volver a salir circular en el pie del talud. Después de haber revisado todo lo que serían las estabilidades de bloques con el land wedge y estabilidad de bloque y el anisotrópico en portales, ya vamos a entrar en el terreno de lo que son los análisis tenso-deformacionales en medios continuos, ¿ya? Que en general en 2D los programas más usados son el Phase 2, que es del Rock Science, y el Plaxis 2D. ¿Ya? Y después ya para modelos ya más sofisticados, generalmente lo que se usa es FLAC 3D, que es prácticamente el estándar de la industria hoy en día aquí en Chile, y en general en América en realidad. Todo lo que es América, Latinoamérica, Estados Unidos y por ahí Canadá. En Europa usan mucho Plaxis, ¿ya? FLAC es un programa estadounidense y Plaxis es un programa holandés. En general, las diferencias entre ambos en resultados son marginales. La diferencia más que nada está en la forma de modelación. Yo no sé si es que alguien ubica un poco el programa FLAC, pero si no lo ubican, yo les digo el tiro que es un programa que es muy poco amigable con el usuario, porque es más un código de programación prácticamente que
programa que tenga iconos donde uno va indicándole actividades al modelo como excavar, qué sé yo, fortificar o cosas así. En Flag no existe, eso todo hay que hacerlo entre comillas medio programado. Entonces eso lo hace un poco más hostil para la gente que está recién metiéndose en Flag. ¿Ya? Y diga, ya ven, dame un segundo. Hay varios que están tratando de entrar. Ya, creo que estamos todos. Eh, Retornando con la presentación. Oye, en todo caso, si van teniendo dudas o pasan situaciones como esta en que alguien necesita que lo admita y yo no lo he admitido, me interrumpen nomás, por favor. Ya yo, como estoy pegado hablando y con la verborrea de la presentación, no me voy dando cuenta de esas cosas. Entonces, ahí ustedes me van ayudando, porfa. Eh, bueno, y finalmente el FLAC 3D es un programa de un medio continuo o una malla continua, ¿ya? Para hacer análisis tensos deformacionales. Y la misma empresa, que es Itasca, desarrolló un programa símil, pero para medios discretos, ¿ya? Que es para hacer, entre comillas, como equilibrio de bloques. Y sería lo que se llama un modelo discontinuo. Este programa es TRIDEC, que es menos amigable que FLAC. Así que yo creo que hoy día no vamos a hablar nada de eso. De todos modos, el uso de TRIDEC hoy en día aquí en Chile es muy, muy, muy limitado. Lo debe probablemente usar solamente Itasca y lo usa para proyectos para Codelco más que nada. La mediana minería generalmente nunca usan TRIDEC, se quedan en Anwich nomás. Ya, aquí vamos a comenzar un poco con la parte ya un poco más ruda. La metodología general de diseño implica en general 4 etapas. ¿Ya? La etapa 1 es todo lo que está asociado a la campaña de exploración geotécnica, ¿no es cierto? Y la definición de los parámetros geotécnicos o parámetros geológicos y litología que tenga un macizo rocoso en donde vayamos a excavar nuestra infraestructura. En el caso que sea un túnel, supongamos, qué sé yo, de 20 kilómetros de longitud, obviamente que en esos 20 kilómetros de longitud no se van a excavar en el mismo macizo, sino que va a ir atravesando distintas litologías a medida que vaya avanzando el túnel. Entonces, en esta primera etapa de un proyecto, de un diseño, está todo lo que es esta campaña de exploración geotécnica, con perforaciones, sondajes, ensayos, testigos, todo lo que está aparejado en ese concepto, ¿no es cierto? Y obviamente se define todo lo que es la alteración, ya sea hidrotermal o alteraciones químicas, la hidrogeología de un macizo, la litología, el diaclasado o las estructuras que tenga, ¿no es cierto? Después por la parte de abajo de la etapa 1 tenemos los parámetros de roca intacta, que son obviamente todos los resultados que van a ir saliendo de los ensayos triaxiales o corte directo o compresión uniaxial, ¿ya? Hacemos el escalamiento de las propiedades del testigo, hacemos un escalamiento hacia el macizo rocoso, y ahí es donde están los parámetros del macizo rocoso, y también vemos condiciones hidrogeológicas, y el campo de esfuerzo en general se refiere al campo tensional in situ que exista en un macizo donde vayamos a excavar nuestra infraestructura. Un detalle muy, muy breve en general es que el campo de esfuerzo o el casero, como se le denomina generalmente, en suelos muy rara vez suele pasar de un valor superior a 1. Generalmente siempre puede estar en el orden de 0,4 a 0,8, dependiendo un poco del material que sea, si va a ser un suelo fino o si es una grava. ¿Ya? En la ausencia de ensayos de campo tensional o de medición de esfuerzos in situ en el suelo, se puede usar la regla básica del K igual a 1 menos seno de phi para suelos. ¿Ya? En rocas el mambo es completamente distinto, ¿ya? Porque generalmente la tectónica de los macizos y la morfología de la zona montañosa donde se está emplazando una obra
generalmente lo llevan a tener caseros superiores a 1. En algunos casos puede estar incluso hasta en 1.8. Eso está indicando, por ejemplo, que si ustedes van a excavar un túnel donde hay una zona de un casero de 1.8, quiere decir que el esfuerzo horizontal es casi 2 veces el vertical. Entonces ahí obviamente el diseño de la fortificación queda fuertemente condicionado a ese antecedente, por decirlo de una manera, ¿ya? En rocas, cuando no hay información de campos tensionales, lo que se suele hacer generalmente es un análisis de sensibilidad, en donde se analizan todos los modelos considerando un casero de 1, y eso después se va haciendo una variación hasta generalmente 1,5, ¿ya? En los análisis de sensibilidad rara vez se suele pasar más allá de 1.5. Y estos análisis de sensibilidad generalmente siempre se hacen en las etapas más tempranas de una ingeniería, ya sea una ingeniería conceptual o una ingeniería de factibilidad o una ingeniería básica. Cuando algún cliente ya está desarrollando la etapa final de un proyecto de ingeniería, lo que se llama ingeniería de detalles, generalmente ya la campaña de exploración geotécnica ya tiene un montón de información recopilada de las ingenierías anteriores y ya se han realizado ensayos del campo de esfuerzo. Entonces ya no es necesario estar haciendo análisis en sensibilidad o hacer supuestos, sino que ya suelen haber datos duros a la fecha de una ingeniería de detalle. La etapa 2 es lo que se llama el diseño preliminar de la clase de soporte. Me da la sensación que a esta altura el profe Juan Carlos ya les tiene que haber pasado el método de diseño de fortificaciones según la cartilla de Barton, que es la típica cartilla que tiene como 8 tipos de suelos, ¿no es cierto? Y por un lado va indicando cuál es el patrón de pernos de la fortificación, y en la parte central va indicando cuál es el espesor del shotcrete que se debiera ir utilizando en el túnel, en función del parámetro Q, que es el que está indicando la clasificación geomecánica de ese macizo. En esta segunda etapa se hace ese primer diseño, ya que es según la cartilla de Barton, que no requiere ningún cálculo sofisticado. Lo único que se requiere básicamente es saber en la clasificación Q del macizo, si va a tener un Q de un valor 1 o 0,4 o qué sé yo, 5 o lo que sea. Según el Q que tenga, les va a indicar la cartilla si es que tienen que usar un patrón de pernos en una cuadrícula de 2x2, por ejemplo, con longitudes de 4 metros y un shotcrete de, qué sé yo, 7,5 centímetros con fibra, por dar un ejemplo así al voleo, ¿ya? Y ese es el punto base o el punto inicial de una fortificación. Lo que uno hace después de eso es comenzar a verificar cómo se comporta esa fortificación preliminar en los modelos numéricos computacionales que se hacen a continuación. Supongamos el ejemplo de que tuvimos un tramo del túnel donde había un Q igual a 0,4, por decir una cosa, y que este Q de 0,4 nos indicó en la cartilla de Barton que necesitábamos colocar un patrón de perno en una cuadrícula de 2x2 y shotcrete de 5 centímetros, por decir una cosa. Lo que hacemos es meternos en los programas de Landwedge, el Phase 2 o el FLAC 3D o los programas que sea, modelamos el macizo, modelamos el diaclasado según el programa que sea y modelamos esa fortificación. Y en esos programas comenzamos a revisar si es que, uno, no se presentan fluencias en los elementos de fortificación, como los pernos, por ejemplo, y si es que no se presentan sobreesfuerzos en los hormigones. Si es que esos dos aspectos cumplen, podemos ya comenzar a decir que ese prediseño verificó. Si es que alguno de los elementos no está cumpliendo estructuralmente, en este caso me refiero a estructural como de análisis estructural, fluencia de acero, rotura de hormigón. Si alguno de esos elementos no cumple, entonces tenemos que hacer una iteración y aumentar obviamente ya sea el diámetro del perno o la calidad del acero o darle mayor espesor al shotcrete que está revistiendo el túnel recién excavado, ¿ya? Y ya la etapa 4
es un poco lo que les comentaba en un momento, que si tenemos un túnel de 20 kilómetros de largo, obviamente vamos a atravesar varias litologías, ¿no es cierto? En donde algunas van a ser litologías de rocas de muy buena calidad y otras podrán ser rocas de mala calidad, ¿no es cierto? Y obviamente cada macizo, con su clasificación Q y su verificación tensoformacional y de cuña, va a tener una fortificación especificada, ¿ya? De toda, supongamos que pasamos por 5 macizos en esos 20 kilómetros de túnel, vamos a tener 5 fortificaciones. Obviamente los proyectos reales son muchos más. A veces hay macizos de 200 metros de largo y hay que hacerle la fortificación para eso en particular. Entonces lo que hacemos después de eso es comenzar a prepararnos un poco ya para el análisis económico y de ubicación que va a generar ese túnel o esa caverna o la infraestructura que sea dentro del macizo. Porque le vamos a tener que decir al cliente, su túnel que usted necesita va a pasar por 5 kilómetros de roca buena, donde la fortificación va a ser esta y va a tener un valor bastante bajo, pero va a tener otros 15 kilómetros donde va a pasar por una roca mala y se van a necesitar fortificaciones bastante más robustas y obviamente el costo va a ser bastante mayor. Y ahí el cliente comienza a evaluar si es que realmente va a gastar el dinero en esa obra o si es que va a comenzar a hacer cambios en el proyecto que le permitan optimizar costos. Voy a pasar a la próxima. Ya, vamos a entrar en el Rock Data, que es el que yo les comentaba, que es el programa donde vamos a usar como input los resultados de los ensayos que hayamos realizado, en los testigos que hayamos sacado de las perforaciones, y vamos a obtener los parámetros geotécnicos, ya sea de Hoek-Brown o de Moore-Coulomb, del macizo rocoso que vamos a modelar. ¿Ya? En general, para macizos rocosos, el estado de arte de hoy en día es siempre modelar con Hoek-Brown, ¿ya? Pero hay algunos casos puntuales en donde se puede modelar con Moore-Coulomb. No es lo más adecuado, pero se acepta, ¿ya? ¿Cuál es una de las uno de los contras de usar Moore-Coulomb en un macizo rocoso, o en general Moore-Coulomb en alguna modelación geotécnica, es que como es un criterio de falla que está aparejado con un modelo constitutivo elastoplástico perfecto, generalmente las deformaciones en el rango plástico tienden a dar un tanto elevadas, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un cálculo con Moore-Coulomb, vas a obtener un cierto nivel de deformación de una obra y estableces eso como umbral. ¿Ya? Cuando se comienza la etapa de construcción y se comienza a monitorear deformaciones con respecto a los umbrales que se definieron, suelen dar menores. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Moore-Coulomb es un modelo, o sea, un criterio de falla, y el modelo constitutivo en general es bastante bueno en términos de esfuerzo y de convergencia de métodos numéricos, por decir una forma, pero no es muy bueno a la hora de estimar deformaciones, ¿ya? Hoek-Brown es un poco mejor que Moore-Coulomb y para, siempre hablando del ámbito de los macizos rocosos. Y por eso se ha establecido hoy en día como prácticamente el estándar a utilizar. ¿Ya? Las variables input, mira, en vez de comentarlas acá, las voy a comentar en la próxima diapositiva. Denme un segundo. Ya. Esto es un entorno clásico de Rock Data. ¿Ya? Nosotros en el lado izquierdo, no sé si se ve mi puntero, el mouse. Parece que no. Sí se ve. Ah, ya, perfecto. Gracias. En esta zona de acá arriba, en el Hoek-Brown Classification, es donde nosotros tenemos todos los inputs que vamos a colocar dentro del programa Rock Data, ¿ya? Obviamente hay otras zonas que están un poco más detalladas para incluir los resultados de los ensayos triaxiales o ensayos de compresión directa, pero
para esta primera pasada no le veo sentido que le demos mucho detalle. Les explico un poco. El Sigma CI, este SIG CI en realidad es lo mismo que el UCS, que el Uniaxial Compressive Strength, que es la resistencia a compresión máxima a rotura que tienen los testigos que hayan ensayado. ¿Ya? Generalmente los valores pueden ir desde 10 megapascales hasta 250 megapascales, en donde obviamente 10 megapascales es una roca bastante mala y 250 megapascales es una roca bastante competente. ¿Ya? El GSI, el Geological Strength Index, que me da la sensación que el profe Juan Carlos también se lo tiene que haber pasado, que es una cartilla relativamente similar a la de Barton. Este GSI está asociado a una cartilla que está asociada un poco como al grado de fracturamiento de un macizo rocoso y de su resistencia. Es un parámetro que va desde 0 a 100, ¿ya? El GSI de 0 sería un suelo, prácticamente. De hecho, el GSI de 15 hacia abajo es prácticamente suelo. Y un GSI de 100 sería una roca sana, completa, sin ninguna fractura. No sé si han visto las canteras de granito o de mármol que cortan bloques gigantes y en esas rocas no hay ninguna fractura donde se pueda generar alguna vía o algún plano de clivaje para poder cortarlo, sino que ellos tienen que meter una sierra gigante o los hilos diamantados para poder cortar esos macizos. ¿Ya? Ese sería un macizo de tipo GSI 100. ¿Ya? El MI es la constante mineralógica de Hoek-Brown y depende mucho de la litología de la roca. Por ejemplo, qué sé yo, una andesita va a tener un valor y una granodiorita va a tener otro valor. No me pregunten cuál tiene cuál, porque eso es algo que nunca me lo he aprendido, no soy geólogo, ¿ya? Pero sé más o menos para dónde va la micro. De todas formas, el programa afortunadamente tiene un listado de cuál MI tiene cada litología y deben ser dentro del programa por lo menos unas 25 litologías y están las más clásicas, la arenisca, el gneiss, el mármol, la granodiorita, la andesita, al menos las rocas más comunes que están, al menos en el continente americano, están ahí. Así que no es problema no sabérselo, porque el programa tiene esa información. El factor D es el factor de perturbación del macizo rocoso. Y aquí la perturbación es bien directa y detallada. Es la perturbación que se genera cuando uno hace una tronadura en un macizo rocoso. Cuando ustedes estén, por ejemplo, excavando un túnel en un macizo y tienen que hacer un diagrama de disparo en la frente y hacen una tronadura, esa tronadura obviamente emite un montón de vibraciones en todas direcciones, ¿no es cierto? Estas vibraciones tienden a abrir las juntas que están más cercanas a la zona excavada. Como hay un desconfinamiento, hay una reducción de sigma 3 en esa zona excavada, esta vibración aumenta esa apertura de juntas y eso obviamente degrada la calidad del macizo rocoso. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, en rajos. Cuando se está excavando un banco de un rajo para operación, ya sea para extracción de mineral, generalmente se hacen disparos con ANFO que obviamente no son por ningún lado controlados. Ya no se hace una tronadura de precorte en el pie del talud y tampoco se hacen otras precauciones como usar plasma o lo que sea. Se tira un montón de ANFO nomás y se revienta para que se fracture lo más posible. Obviamente esta tronadura, entre comillas, no quiero decir la palabra exagerada, pero sí robusta, por decirlo de alguna forma, termina generando una perturbación mucho mayor en los macizos que están anexos a esas zonas tronadas, ¿ya? Entonces también es bien importante cuando ustedes estén excavando en una roca
de mala calidad o con un GSI bajo, que esté indicando que tiene harto fracturamiento, siempre tengan cuidado con la tronadura que se vaya a hacer, para obviamente no generar una perturbación mayor. Este factor D de perturbación incide en varios valores del parámetro del criterio Hoek-Brown. Incide en el MB, en el S y en el A, que son entre, por decirlo de una forma, el phi y el C del método Hoek-Brown. Y además incide mucho en el módulo de deformación del macizo, bajándolo. ¿Ya? Entonces, obviamente, si ustedes tienen un proyecto en lo que necesitan restringir deformaciones, lo que más necesitan es no castigar el módulo de deformación del macizo, ya, cosa que se mantenga un módulo ojalá lo más elevado que se pueda y con eso se produzcan deformaciones pequeñas. Y el EI es el módulo de deformación de la probeta, que eso obviamente generalmente se encuentra con triaxiales. De todos modos, en la literatura, de hecho, no sé si lo conocerán, pero hay un libro que se llama Ingeniería Geológica, de un español que se llama González de Vallejo. Hay varias tablas donde aparecen módulos de deformación de roca intacta para varias litologías, andesitas, granodioritas, lo que sea. Entonces, puede que ustedes no tengan ensayos triaxiales con medición de propiedades. Si no las tienen, pueden recurrir a la literatura, ¿ya? El programa tiene solamente el ingreso de estas variables, lo que está acá arriba, hasta LI. Ya el programa les va a entregar después lo que serían los parámetros geotécnicos del criterio Hoek-Brown, que serían el MB, el S y el A. ¿Ya? Estos factores MB, S y el A están indicando cómo se relacionan el sigma 3, que es el esfuerzo de confinamiento, con el sigma 1, que es el esfuerzo principal mayor. ¿Ya? Básicamente el software que estén trabajando de tenso deformacional va a ir determinando un sigma 3 a tal profundidad y con eso va a saber cuál es el sigma 1 que tiene que resultar. Ya, el programa también calcula una regresión a Moore-Coulomb, ya que es lo que se ve aquí como Moore-Coulomb fit. Por lo que le comentaba que hay algunas modelaciones en roca que utilizan aún Moore-Coulomb. Y los parámetros del macizo rocoso, que es Rock Mass Parameters, que está ahí abajo. El parámetro más importante es el ERM, que es el módulo de deformación del macizo. ¿Ya? Que desde ese módulo se puede determinar el módulo de corte del macizo y se puede determinar el módulo volumétrico o algunos le dicen el módulo axial. ¿Ya? Vamos a pasar al próximo. El RockData es va a ser siempre el primer programa que ocupen en cualquier diseño en geomecánica. ¿Ya? Ahora vamos al DIPS. Como ya les comenté, ¿no es cierto?, que siempre se genera un mapeo geológico geomecánico en superficie o en el interior de un túnel, ¿no es cierto?, y se levantan todas las estructuras y diaclasas que el geólogo obviamente pueda ver. Todas estas diaclasas se llevan al programa DIPS, ¿no es cierto?, y se construye un diagrama de polos. Con ese diagrama de polos, lo que hace el geomecánico, en este caso nosotros, ustedes futuros colegas, o yo, lo que hacemos es determinar la probabilidad de la aparición de algún mecanismo inestable, ya sea falla plana, cuña o volteo, ¿ya? Y este programa les indica básicamente cuál es la probabilidad de que ocurra algo. Por ejemplo, aquí yo tiré al voleo nomás algunas estructuras, pues hice 11 estructuras. Les di en la dirección azimutal, en el deep direction, y les di la inclinación o manteo de toda esa estructura. Generé un diagrama donde están ellas graficadas, ¿no es cierto? Aquí hay un diagrama de polos, ya es una roseta. Y después en el programa vamos a hacer el análisis cinemático, que es este Kinematic Analysis. Por ejemplo, le vamos a buscar una falla plana para un talud que tenga una dirección de su cara de banco de 220 grados y que tenga una inclinación de 60 grados. ¿Ya? Y, por ejemplo, para ese caso,
el programa determina que para toda esta combinación de estructuras que se mapearon, podría existir un 27.27% de que se generara algún mecanismo de falla plana. Todavía no hemos hablado nada de factor de seguridad, sino que solo que está hablando que hay dos estructuras en particulares, no, aquí está indicando que hay tres estructuras en particular que podrían generar algún tipo de mecanismo de falla plana. Puede ser que las tres tengan un material de relleno en la junta que sea geotécnicamente muy competente y termine dando factores de seguridad muy elevados. Entonces, en ese problema, este 27 ahí ya deja de tener relevancia. ¿Ya? Ahora, si por X motivo estos taludes están, no sé, excavados en alguna zona de una alteración hidrotermal o de alguna zona donde ha habido alguna red de flujo que ha ido lavando los finos del relleno de la junta, cosa que el material de relleno ahora solamente tiene fricción y no tiene nada de cohesión, pues pueden darse casos de factores de seguridad bajos. Entonces ahí, además de este 27% de la probabilidad de que exista una falla plana, más encima hay el segundo problema de que el material de relleno de la junta es poco competente y comienza a generar factores de seguridad bajo 1. ¿Ya? En esos casos ya es trágico, porque ahí ya correspondería a comenzar a modificar el diseño, ya sea la inclinación del talud o comenzar a evaluar medidas de fortificación, ya sea una capa de shotcrete en la cara del banco o hacer un soil nail o alguna otra solución similar, siempre evaluando también por otro lado el costo, ¿ya? Porque no sé, ustedes en el futuro se van a encontrar con un montón de limitantes que puedan tener en un proyecto, en el sentido, supongamos por un momento que los taludes no están dando factores de seguridad bajo 1, entonces lo primero que nosotros hacemos es decir, ya, entonces bajémosle el ángulo de inclinación a los taludes, en vez de 60, hagámoslos de 45, ¿ya? Pero puede existir la limitación de espacio, que obviamente al hacerlos de 45 se aumenta la zona de excavación, ¿no es cierto? Y podamos estar terminando en el terreno del vecino. Ahí ya aparece una limitante, entonces chuta, ya no podemos bajarlo a 45. Evaluemos bajar la altura del banco o evaluemos hacer algún grado de fortificación. Y al final siempre ocurre este tipo de cosas, que uno tiene que estar evaluando entre varias opciones y viendo también temas de costo y al final eligiendo obviamente lo que sea menos invasivo, lo que sea más rápido, lo que sea más barato. Y lo mismo que hicimos recién para falla plana, también se puede hacer por una falla de cuña o una falla de volteo. Aquí en el costado derecho yo puse una falla de cuña, ya que sería un wedge, el mismo talud de 60 grados de inclinación, el ángulo cara-banco 220 grados, ¿no es cierto? El material de relleno con la fricción de 30 y este lateral limit 20 grados. Bueno, en la falla plana se nota un poco mejor acá. Son estas dos líneas. No sé si meterme en este tema, porque es un poquito más largo. Probablemente si nos da el tiempo les voy a explicar el porqué de los 20 grados de lateral limit. Ya, pero para este caso de cuña, para todo este mapeo de estructuras, se determinó una probabilidad de la generación de una cuña del 38% por la combinación de todas estas estructuras. Ahora pasémonos a Unwedge. Unwedge hace una cosa muy similar a DIPS, ¿ya? Pero aquí ya se comienza a determinar el factor de seguridad. Lo que nosotros hacemos en este software es definir la sección transversal de un túnel, ¿ya? Le definimos la dirección azimutal del eje del túnel, la pendiente que éste tiene, y después le comenzamos a incluir todo el mapeo de diaclasas, juntas o fallas o lo que sea, que se hayan mapeado en las campañas de exploraciones y también cuando se está en la etapa de construcción del túnel, el geólogo o el geomecánico de la frente de excavación siempre va haciendo mapeos en la frente y va recogiendo todas las estructuras que se van mapeando ahí, porque obviamente probablemente en la campaña inicial se mapeó la superficie y se mapearon algunos sondajes, pero nunca se puede lograr el nivel de detalles que tendría un geomecánico, un geólogo o el inspector de frente que haya. Entonces él después de la tronadura hace su mapeo de la frente, se va a oficina
y comienza a verificar cómo funciona la fortificación propuesta para ese sector con este, entre comillas, cambio de condiciones de diaclasado. ¿Ya? En la figura de la derecha está un poco lo que yo les comento. Ustedes en un macizo rocoso siempre van a encontrar familias de diaclasado. En este caso se ve la familia 1, la familia 2 y la familia 3. ¿Ya? Y la intersección de esas tres familias es lo que va a comenzar a generar potenciales bloques que puedan caer dentro del túnel. ¿Ya? Por darles alguna idea, en la zona, en el lado izquierdo está un ejemplo de la caída de bloques que yo les comentaba, ya que es esta parte de acá arriba. Y obviamente también, si es que tienen un macizo que está, entre comillas, más fracturado o con planos de estratificación, además de un diaclasado inclinado, siempre van a tener problemas, obviamente, aparte de la caída de cuña, que puedan haber ingresos de agua. A mí una vez... Dime. Sí, disculpa, es que me sale que la clase va a terminar en un minuto, como la videollamada. Ah, voy a hacer otra reunión, al tiro. Ya, Perfecto. caché que el Meet tiene 1 hora nomás de clase. Les pido disculpas por eso, que consume estoy medio oxidado. Salgámonos y yo creo que en un par de minutos estamos retornando. Si quieren, fúmense un pucho y comenzamos de nuevo. Ya. Como de 50. Y voy a comenzar a ponerle más velocidad a la presentación. Les pido disculpas por eso. ¿Ya? De todos modos, si es que no alcanzamos a verla toda, podríamos generar otra instancia donde cerráramos esta presentación y también puedan hacer todas las consultas que tengan. ¿Ya? Ya, máximo. Ya, por el momento somos menos que la reunión anterior. Yo esperaría un par de minutos máximo, porque delante éramos 26, ahora somos solo 15. Démosles un minuto y comenzamos de nuevo. Ya, concluido el minuto de silencio, por el respeto a los fallecidos, vamos a continuar. Ya, como les comenté, voy a ir un poquitito más rápido en función, vamos a alcanzar a ver la mayor parte de la presentación en el tiempo que va quedando. ¿Ya? Como les comentaba, además de los problemas de las discontinuidades que pueden generar caídas de bloques en los túneles, también tenemos, en realidad, cuál es la orientación de los planos que generan estos bloques. ¿Ya? Hay en los túneles genera una condición bastante grande. Por ejemplo, todo este triángulo que se está generando en esta zona de acá, dentro del túnel va a caer en toda esta extensión de aquí. En cambio, cuando tenemos las estructuras perpendiculares o ortogonales a la dirección del túnel, generalmente todos los bloques que podrían ser potencialmente inestables van a ser bastante menores en tamaño, en una condición más favorable. Entonces, en el proyecto es incluir, o lo que va mapeando constantemente en la frente, a medida que van avanzando entre cada disparo y disparo, el de diaclasas comienza a encontrar cuáles podrían existir alrededor del túnel. Y obviamente, cuál es el factor de seguridad de estas cuñas, ¿ya? Por dar un ejemplo,
en este túnel de acá aparece una cuña en el techo, que es la número 4, que le encuentra un factor de seguridad de 0,7, ¿ya? Yo diría aquí unos parámetros ultra exagerados para los pernos, que lo dice muy allá, y es relativamente chica, con un diagrama de fortificación de un patrón de pernos, no sé, que dos pernos estén cruzables, ¿no es cierto? Y lo que sería el macizo quisiera caer, ¿no es cierto? Por lo que está conectado en este tramo de pernos de aquí, todo este tramo de pernos de acá es el que lo estaría sosteniendo en su lugar para que no se cayera. Y obviamente ahí los factores de seguridad aumentaron a 28. Entonces ahí ya estamos asegurando la estabilidad de todos estos bloques que podrían ser inestables. Toda la parte portal la voy a pasar muy rápido para aprovechar el poco tiempo que tenemos. ¿Ya? Bueno, esta presentación también se las voy a enviar después, así que si tienen dudas, me la hacen llegar por correo nomás, no hay ningún problema. Si quieren que nos juntemos otro día, nos juntamos otro día, siempre y cuando no sea un sábado o un domingo. Y las facilidades que ustedes necesiten se las voy a dar, siempre que no sea un sábado o domingo. Y ahí lo vamos resolviendo. ¿Ya? El SWedge es el programa que calcula todas las roturas en forma de cuña, ¿no es cierto? Nosotros les vamos a ingresar como parámetros de entrada, además del mapeo geomecánico de estructura de superficie, que es lo que haría el geólogo, tenemos que ingresarle también en los parámetros resistentes del material de relleno de esa junta. El Rockplane es el programa que calcula el factor de seguridad ante fallas planas, ¿ya? Y el Rocktopple es el que también calcula factor de seguridad para fallas en estilo de volcamiento. Aquí tengo un par de vistas de los programas, el SWedge y el Rockplane, ¿ya? En el SWedge, tal como yo les decía, se ingresa el mapeo de la diaclasa, o la junta, o estructura, o falla, o como le quieran llamar, ¿no es cierto? Y el programa va a determinar cuál es la cuña potencialmente de mayor volumen y la que generaría el menor factor de seguridad que podría caer hacia lo que esté aquí, puede ser infraestructura, un camino o lo que sea, ¿ya? Hasta podría ser hasta una casa. Y lo mismo ocurre con el Rockplane, que según un ángulo de un talud que tengamos X, puede existir alguna estructura que esté manteando con un menor ángulo con respecto al ángulo de Carebanco, y obviamente eso va a generar que exista entre comillas, como laja que podría estar deslizando, ¿ya? Lo único que, entre comillas, le genera estabilidad es la fricción que se generaría en este plano de falla de aquí, ¿no es cierto? Y obviamente esa fricción va a depender, uno, del confinamiento que tenga, en realidad el sigma normal que va a tener ese plano, y la cohesión del material de relleno que tenga esa junta, ¿ya? Bueno, ya, cuando comenzamos o cuando cerramos todo lo que es el análisis de equilibrio de bloques inestables, comenzamos a analizar los taludes en una forma un poco más global, que es muy parecido a lo que se hace a las búsquedas de fallas circulares en taludes de suelo, ¿ya? Solo que aquí existen otras sutilezas en donde la superficie de falla o la superficie de rotura ya no va a ser circular, sino que va a trazar un camino según las diaclasas que vaya encontrando en o donde se vaya generando. Entonces, por eso en el lado izquierdo tengo, por ejemplo, un ejemplo de una superficie de falla que podría darse en un macizo rocoso con este patrón de diaclasado, ¿ya? Lo que se hace generalmente, uno no le calcula para que la falla vaya con este grado de exactitud. Lo que uno calcula es definir estructuras equivalentes para que el programa pueda determinar una falla, entre comillas, equivalente, ya que estaría pasando por esa misma zona. Entonces, lo que uno hace es definir la función de resistencia anisotrópica en este tipo de macizos, ¿no es cierto?, en donde les vamos indicando cuál es la resistencia del macizo en tales direcciones, o en realidad en tales ángulos, y cuál es la resistencia en otros ángulos donde se encuentra en diaclasa. Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico de acá tenemos que existen una serie de estructuras que estarían
relativamente parecida a la familia de estructuras 2 en este dibujo de acá, porque están como en una orientación muy parecida. Entonces, cuando el programa esté determinando su superficie de falla, ¿no es cierto? Va a partir vertical por acá y después obviamente la va a ir encontrando por acá. Cuando toque en algún lado la familia de diaclasas 2, va a pegarse un recorrido relativamente horizontal por donde se está generando ese plano de diaclasa, ¿no es cierto? Y obviamente la falla aflorará en el pie del talud o un poco más allá del pie o incluso hasta arriba. Depende mucho de cómo sea el diaclasado de este macizo. Entonces, en el programa Slide, aquí nosotros le estamos indicando esta anisotropía, le estamos diciendo que cualquier estructura que esté... Me gustaría poder hacer líneas acá, ¿eh? ¿Puedo? ¿No? Déjenme, voy a salir de acá solo para hacer algunas líneas. Cualquier diaclasa que esté en una dirección así, o así, o ya incluso horizontal, en realidad no va a ser una diaclasa. No existen familias de diaclasas con ese patrón para este macizo en particular. Y la resistencia al corte que va a determinar el programa va a estar en función de esta cohesión y este ángulo de fricción, el phi de 39 y la cohesión de 285. ¿Ya? En cambio, cuando comience en el macizo a encontrar diaclasas en esa dirección, que es un poco lo que está como en este sector de acá, que es lo que está recorriendo en esta zona de aquí, ¿no es cierto? Van a haber algunas reducciones de los parámetros phi y c, que obviamente van a determinar resistencia al corte menores. ¿Ya? Aquí hay un análisis que se realizó para un camino, ¿no es cierto? La unidad GU8 era un suelo coluvial, el GU4 era una roca meteorizada y el GU5 era una roca sana, ¿ya? Aquí se encontraron varios superficies de fallas y el programa Slide lo que hace es determinar cuál es el menor factor de seguridad de todas esas superficies de fallas que fue determinando, y encontró un factor de seguridad de 1.24. Si ustedes se fijan, hay algunas superficies de falla que vienen, por ejemplo, por acá, y después se pegan una subida recta acá, o lo mismo ocurre en estas zonas de aquí, que viene en este sector, se encuentra con alguna diaclasa en esa dirección, y se va por la diaclasa. Entonces no siempre terminan resultando roturas circulares, sino que comienzan a aparecer figuras que tienden a asemejarse un poco a circular, pero siempre van a aparecer algunos quiebres o ángulos o cosas así. Es bastante común. Lo que hemos visto hasta el momento son generalmente puros programas que se denominan de equilibrio límite, que ya sea que están calculando potencialidad de caída de bloque en función del cálculo por el peso propio del bloque, y el equilibrio límite se determina en cierta forma así, ese peso propio contra la resistencia del material de la junta que lo está tratando de mantener en su posición. Entonces, por ejemplo, unwedge, S-wedge, rock topple, rock plane, dips, todas esas cosas son denominados programas de equilibrio límite. Fuera de ese ambiente están los programas de medios continuos o tensodeformacionales, que son generalmente Phase 2 o el FLAC 2D o Plaxi, o hay un MIDA GTS también por ahí dando vueltas, que no creo que se use mucho en Chile, pero he visto figuras y al final es como lo mismo, ¿ya? En estos modelos, lo que hace el computador es estimar todo el macizo como un medio continuo. Ya no le estamos metiendo diaclasas dentro del modelo, sino que en función del GSI que tenga un macizo, y el factor D, y principalmente esos dos, el GSI y el D, le vamos a indicar al macizo cuál es la calidad de ese macizo en función de los parámetros MB, S y A que resulten desde Rock Data, y también del módulo de deformación. Si vamos a tener un macizo que tiene un GSI muy chico, pongamos un GSI de 20, y eso está indicando que es un macizo altamente fracturado, lo que ustedes van a obtener como parámetros de escalados de macizo van a ser
MB, SIA bastante bajos y un módulo de deformación también bastante bajo. Entonces, cuando hagan una modelación tensodeformacional en un medio continuo, obviamente los resultados que le van a resultar van a ser, uno, altas deformaciones y probablemente elevados esfuerzos en los elementos estructurales en función siempre del campo tensional o la profundidad que tenga esta infraestructura o la calidad en realidad del macizo que esté anexo al túnel, ¿ya? Porque, por ejemplo, si el macizo es altamente deformable y ustedes necesitan controlar deformaciones, van a terminar generando una fortificación bastante robusta, ¿ya? Y como el comportamiento de los esfuerzos es un poco como contrario al comportamiento del agua. El agua siempre busca el camino donde tenga más pendiente y menos resistencia por donde irse. Los esfuerzos es al contrario. Los esfuerzos siempre buscan las zonas más rígidas para tratar de contenerse y obviamente eso termina reduciendo deformaciones. Entonces, si ustedes ponen una fortificación robusta, eso va a terminar arrastrando más carga hacia la fortificación. Alguien justo parece que quería hablar. ¿No? No, ya. Hola, yo sí. Cuéntame. Quería preguntarte si se estaba grabando la clase. Sí, entiendo que sí. Ah, ya. Vale, gracias. Ya. A ver, ¿cómo trabajan las modelaciones tensodeformacionales 2D? Los modelos bidimensionales tienen una limitante bastante importante que es cómo tratar de representar el efecto del desconfinamiento de la frente de un túnel en un modelo 2D. En general, sería prácticamente imposible, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo solamente un corte, una sección transversal del túnel en algún sector y no tenemos cómo representar esa frente. Entonces aparecieron un par de viejitos, un griego y un canadiense, que crearon una teoría que se llama la de Blakopoulos y Diedrichs, donde estos viejos, en función de los resultados de un montón de diseños que analizaron y de modelaciones numéricas tridimensionales que fueron acoplando, encontraron una forma de tratar de representar el efecto que existe en la frente del túnel, que este efecto se denomina relajación del macizo, ¿ya? No sé si el profe les ha hablado del método convergencia-confinamiento en el diseño de túneles. Parece que no. Ya, les explico un poco, así muy a grandes rasgos. El método convergencia-confinamiento es básicamente lo que está en este gráfico de la derecha, ¿ya? La curva roja es la curva de convergencia de un macizo. Cuando ustedes hacen la tronadura y excavan, obviamente ese macizo comienza a deformar primero elásticamente en los primeros instantes y después más adelante en el largo plazo deformará por creep o por otro fenómeno X, ¿ya? Pero se genera entre comillas, reducción de esfuerzo en la frente, que sería el sigma 3 o el de confinamiento, que es la curva roja. Al mismo tiempo que el macizo se está deformando inicialmente, está viniendo alguna cuadrilla acercándose a la frente, y es lo que se denomina el pitonero o el robot que dispara shotcrete o lo que sea, y comienza a instalar el shotcrete o la fortificación que sea, que es la curva azul, que es lo que dice la curva de confinamiento del sostenimiento. Entonces, ustedes tronaron en este punto de acá, por decir una cosa, ¿no es cierto? Se hace la tronadura y el macizo comienza a deformar. Comienza a acercarse la cuadrilla de que va a colocar la fortificación y comienza a trabajar en este instante y coloca la fortificación. Esa fortificación comienza a tomar rigidez hasta el punto donde cruza la curva de convergencia de la roca. Y este es el punto de instalación de fortificación.
Eso quiere decir que cualquier fortificación que sea instalado posterior a este punto va a comenzar a tomar el remanente de deformaciones que quede en esta zona de acá, y obviamente las cargas internas de esa fortificación van a estar asociadas a este remanente de deformación que todavía se tiene que desarrollar, entre comillas. Que ojo con una cosa, que una vez que la fortificación entra en el juego, obviamente la deformación del macizo no puede ser la misma que en una condición no fortificada. Se produce una pequeña reducción de la deformación. Entonces, este gráfico en sí no está 100% correcto, porque tendría que existir un cambio en la pendiente de esta hipérbola de la curva roja, ¿ya? ¿Cómo se utiliza el método de Blackopoulos y Diedrix? Para poder hacer este método hay que hacer dos modelaciones numéricas, ¿ya? La primera, ustedes colocan el túnel dentro del medio del macizo, ¿no es cierto? Hacen una excavación y después colocan una carga interna en el túnel tal que al momento de colocar la carga sea tal o equivalente para que no se produzca ninguna deformación del macizo. Entonces, con eso, ustedes, voy a poner el anterior, ustedes están definiendo este punto en la modelación numérica. Cuando tronaron, pero le ponen la carga interna con una magnitud tal para que no se deforme nada. Y después, a medida que el modelo va avanzando en etapas secuenciales, ustedes van reduciendo el valor de esta carga, ¿ya? Con eso, al reducir el valor de esa carga, lo que van a poder representar es comenzar a representar la curva de convergencia del macizo, o la que también se conoce como curva característica, ¿ya? Y obviamente, de esa curva característica, después tienen que aplicar unas formulaciones que definieron Diedrix con Blackopoulos, que es para determinar cuál es el nivel de relajación que se esperaría en ese macizo, ¿no es cierto?, según la calidad del macizo y las longitudes de avance que ustedes estén excavando. Porque, por ejemplo, si ustedes excavan un túnel con avances o tronaduras de 3 metros, ¿no es cierto?, ese macizo va a presentar una relajación y un comportamiento característico bastante distinto a que si estuvieran tronándolos con avances de cada 1 metro, ¿no es cierto? Obviamente con los avances de cada 3 van a generar deformaciones mayores, ¿no es cierto? Y van a generar también, entre comillas, una mayor influencia, por decirlo de alguna manera, en el macizo, que si fueran excavando cada 1 metro, que serían excavaciones un poco más controladas, por decirlo de una manera. Ojo que también aquí está involucrado en la competencia del macizo, porque si el macizo es geotécnicamente muy competente, no tiene sentido hacerle excavaciones cada 1 metro. Ahí se pueden llevar incluso excavaciones, tronaduras de cada 5 metros y a veces no hay ningún problema porque el macizo es competente y lo aguanta, ¿ya? Wieniawski tiene unas tablas donde define las longitudes de avance admisibles generalmente según el RMR que tenga un macizo y obviamente las dimensiones del túnel, ¿ya? Que no sé si es que el profe se lo habrá mostrado, pero si no, me lo piden a mí y yo le envío ese abaco de Wieniawski. Ya, voy a pasar a la próxima diapositiva. Para poder determinar cuál es la carga equivalente que debe considerarse al momento de instalar la fortificación, hay que comenzar a aplicar estas formulaciones de Diedrix que les dije yo, que relacionan la deformación en un instante X relacionado con la deformación máxima. Por ejemplo, por decir una cosa, cuando me refiero a una deformación en un instante X, supongamos que estoy hablando de este punto de acá, y cuando hablo de la deformación máxima, estoy hablando de este punto de aquí, ¿ya? Esa carga que está relacionada en función de las deformaciones máximas y la deformación en el instante X, está
relacionado a este factor PR, que relaciona el radio plástico del túnel y el radio del túnel. El radio plástico es, en general, toda la zona de plastificación que ocurre alrededor de una excavación. ¿Por qué plastifica esta zona? Como hay una reducción de sigma 3 por el desconfinamiento que genera el túnel, ¿no es cierto?, comienzan a generarse todos estos fenómenos de plastificaciones de la roca, ¿ya? Y ese es un fenómeno, entre comillas, progresivo, por decirlo de una forma, porque cuando el programa encuentra que algunos de los triangulitos que sean parte de la malla, superó su criterio de resistencia, ya sea en Morculón o en Holt Brown, superó la resistencia de corte, ¿no es cierto?, lo hace plastificar. Y cuando plastifica, ese triangulito de la malla ya no puede tomar más carga. Entonces todo el remanente de carga que pueda aparecer dentro de ese modelo se tiene que ir al triángulo de al lado. Y pasa así iterativamente el mismo concepto. El triángulo de al lado, ¿no es cierto?, ya está tomando su carga y además tiene que tomar el remanente de carga que el triángulo que plastificó al lado de él no pudo tomar. Entonces se hace una segunda revisión en este segundo triángulo. Y ahí el programa determina si también plastifica. Si este segundo triángulo también plastifica, todo ese remanente de esfuerzos tiene que ir pasándose hacia el otro triángulo que esté al lado, o cuadrilátero, o con el elemento que hayan preferido modelar, ¿ya? Entonces ese es como el mecanismo de plastificación progresiva que se va generando alrededor de una excavación. Cuando los macizos son obviamente de mala calidad, este radio plástico o esta zona plástica tiende a dar bastante grande si es que la excavación, si es que el túnel es de grandes dimensiones. Si el macizo es competente en términos geotécnicos, se podrían hacer excavaciones grandes y el radio plástico va a seguir siendo chico. Entonces, esto aquí ya va aparejado un poco con el concepto de subdividir la frente de excavación en función de la calidad del macizo. Si ustedes tienen un macizo muy malo, probablemente no van a poder excavar un túnel en lo que se denomina full face, que es a sección completa, ¿ya? Probablemente van a tener que hacer una división en hacer dos frentes, excavar primero la bóveda y después excavar el banco más retrasado de la bóveda, ¿ya? Y con eso obviamente van a lograr contener deformaciones y también que el radioplástico no se les dispare, ¿ya? Cuando lo más trágico que podría ocurrir con respecto al radioplástico, supónganse que ustedes estén excavando un túnel relativamente superficial en un macizo, supongamos, qué sé yo, a 30 metros de profundidad, y que esta zona de plastificación que está alrededor del túnel en realidad no dé como un círculo alrededor, sino que se genere todo un camino de plastificación que llegue hasta la superficie. Eso le está indicando que hay un camino de falla ahí. Y si excavan el túnel con esa geometría, en ese macizo probablemente se les va a generar una subsidencia y va a hacerse un colapso que va a eventualmente llegar hasta la superficie. Entonces, cuando estén haciendo modelos tensodeformacionales, siempre es bastante importante que se fijen en las plastificaciones que les estén resultando y que no den plastificaciones muy grandes. ¿Ya? Si les dan plastificaciones grandes, probablemente van a tener que comenzar a evaluar reducir las secciones de excavación, ¿ya? Por último, lo que pueden hacer también es reducir el avance. Si el macizo, como les comentaba antes, si el macizo es muy competente, van a poder hacer tronaduras con avances de 5 metros. Si el macizo es malo geotécnicamente, van a tener que hacer avances cada 1 metro. Ya, no me voy a poner a leer toda esta parafernalia porque ustedes ya lo van a poder leer después. Las dudas que les vayan resultando me las van haciendo llegar por correo. Ya, yo les estoy comentando todo esto, el concepto, cómo va funcionando toda esta teoría. ¿Ya? Si quieren, yo entiendo que ustedes tienen un montón de ramos y tienen un montón de preocupaciones y probablemente este ramo es el bonus. Aquí vamos a venir con cosas. Pero si quieren realmente meterse en este tema y quieren aprenderlo de verdad, podríamos eventualmente agarrar algún diseño o crear un diseño nosotros, nos definimos un macizo rocoso de alguna calidad y comenzamos a pasar por todo ese diagrama de flujo que les presenté al principio. ¿Ya? Ustedes me avisan, la disposición por mi lado siempre va a estar. Yo feliz con que haya gente que quiera ser colega en geomecánica porque habemos muy poco, ¿ya? Desafortunadamente todos quieren ser estructurales.
De hecho, hasta me pasó a mí. Yo en un principio cuando salí de la universidad también quería puro ser estructural y calcular edificios y cosas así. No sé, de repente la vida me comenzó a llevar a este mundo de la geomecánica y me comenzó a gustar y me di cuenta que había muy poca gente que se interesa en estos temas. Bueno, así con mi vida. Aquí están más las formulaciones según cuál sea la deformación que ustedes quieren encontrar que se está generando en el macizo rocoso. Si es que es una deformación que está dentro del macizo, más allá de la frente, o si es que es una deformación que está de la frente hacia el túnel hacia atrás, ¿ya? Porque el macizo se comporta de formas distintas en la zona donde no está excavado y en la zona donde sí se excavó, ¿ya? Y esas son las dos ecuaciones que se muestran ahí, ¿ya? Bueno, en esta presentación me faltó mostrarles las curvas características típicas, no sé si estará en la próxima, ¿no? No está, perdón. Con esas ecuaciones de Vlachopoulos y Diederichs, lo que se hace es generar un gráfico, ya, que les va a ir mostrando cómo se daría esta relajación del macizo en función del radio plástico, de la longitud de avance de excavación, de la sección transversal del túnel, y creo que eran esos tres. O no sé si hay una cuarta variable que se me esté quedando en el tintero. Si algún día nos ponemos de acuerdo en hacer un diseño formal desde el principio hasta el final, obviamente lo vamos a ver. De esas curvas de Vlachopoulos y Diederichs, lo que se hace es determinar el punto de relajación exacto del macizo cuando se va a instalar la fortificación. Entonces, nosotros lo que hacemos es volver a este modelo numérico que habíamos hecho, donde colocábamos la carga interna en una primera etapa con una magnitud tal que no se generara ninguna deformación y que eso después le agregamos varias etapas al modelo numérico y vamos reduciendo esta carga. Vamos a encontrar en cuál etapa es la que tenemos que usar para colocar la fortificación. Voy a retroceder un poco, denme un segundo. Entonces, en esta tabla de acá, que era lo que nosotros pusimos en una etapa 1, una carga para que no se generara deformación, supongamos que el momento de relajación, o sea, la relajación al momento de instalación de la fortificación sea justo cuando el factor de la carga es un 0.04, por decir una cosa. Entonces nosotros ya sabemos ya que de este primer modelo necesitamos este dato muy importante, que en la séptima etapa la carga en una magnitud de 0.04 veces la necesaria para hacer deformación cero es justo la que tenemos que usar antes de colocar la fortificación en el modelo numérico. Entonces pasamos a hacer un segundo modelo numérico que va a tener solo 3 etapas, no estas 10 que aparecen acá. En la primera etapa, bueno, en realidad va a tener 4. En la primera etapa hacemos un análisis geostático, después en la segunda etapa hacemos la excavación del túnel y colocamos la carga para que no haya deformación. En la tercera etapa reducimos la carga hasta el 0.04 y en la etapa final colocamos la fortificación. Entonces la fortificación va a agarrar el remanente de deformación que faltaba después de este 0.04 hasta que la carga llegara a 0. ¿Ya? Entonces ahí está la belleza de este método que les permite generar fortificaciones coherentes para un macizo rocoso. Como el macizo en sí generalmente son competentes, ¿no es cierto? Uno les permite que se deforme y que se acomode y se relaje en la mayor parte posible. Y después cuando colocamos la fortificación tal que sea lo más esbelto posible para que uno no arrastre demasiada carga hacia sí y de esa forma termine fallando en alguna rotura frágil, en un hormigón, ¿no es cierto? O influencia de los pernos, o no sé, fallas de las interfaces de la lechada de los pernos y el macizo, o lo que sea, ¿no es cierto? Y terminamos con una fortificación óptima en términos de costo, ¿ya? En esta diapositiva que estaba acá está este segundo modelo que les comentaba yo, que es básicamente recoger cuál era la etapa del modelo 1 que nos sirve para poder colocar la fortificación en el modelo 2. ¿Ya? Y de este modelo 2 es donde comenzamos a sacar todos los resultados
que vamos a utilizar para verificar si es que nuestra fortificación está verificando o no, o cumple o no, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es comenzar a revisar si es que la afluencia en la roca no está dando una zona de plastificación extrema. Por ejemplo, supongamos que hubiera dado una zona de fluencia mayor que la longitud de los pernos. Ahí hay un problema al tiro grave, porque indicaríamos que estamos colocando los pernos en pura roca plastificada. Entonces al final igual se va a caer todo el conjunto de la roca plastificada con el perno ahí. Es como que no tiene ningún uso. La idea es que siempre los pernos, perdón, la idea es que los pernos siempre estén empotrados en una roca que no esté plastificada, ¿no es cierto? Y que la zona que está en empotramiento esté soportando la zona plastificada. ¿Ya? Obviamente vamos a encontrar fuerzas axiales en los pernos, las cuales vamos a contrastar versus la resistencia a tracción del acero, ¿no es cierto? Y también tenemos que contrastar a ver si es que, de acuerdo a las adherencias que existan en las interfaces lechada-barra o a la interfaz lechada-roca, no se vaya a generar una falla de arrancamiento del perno, ¿ya? Obviamente también vamos a verificar la fuerza axial en el shotcrete y los momentos flectores, y con esos dos vamos a hacer una verificación a flexo-compresión de ese hormigón y verificar que no se estén generando sobreesfuerzos que podrían estar haciéndolo fallar, en este caso en forma frágil, ¿ya? Porque el hormigón no tiene otra falla que no sea frágil, a no ser que sea una falla por tensión. Pero en túneles eso es un caso muy, muy, muy raro. En general los túneles, yo me atrevería a decir que el 99% de los túneles siempre trabaja con presión, ¿ya? Y las únicas tracciones que ocurren en los hormigones son tracciones derivadas de esfuerzos flectores, ¿ya? Es muy difícil que exista alguna zona a tracción directa. ¿Puede darse el caso? Sí. Creo que nunca me ha tocado en la vida, pero eso no quiere decir que no exista. Tampoco tengo tantos años de experiencia, sí, soy un lolo igual que usted. Ya, vamos a entrar en equilibrio tenso deformacional en FLAC 3D. El FLAC 3D, como yo les comentaba, es, entre comillas, el estándar que se está utilizando en Chile para modelaciones geotécnicas mineras en macizos o también en gran parte en modelaciones geotécnicas en suelo, ya sea para metro o para el diseño de, qué sé yo, pantallas de pilotes con anclaje posttensado o no sé, lo que se necesite, análisis de arrancamiento de pilotes. Es un programa bastante versátil. Su versatilidad radica en que, entre comillas, es un programa geotécnico, pero no tan programa geotécnico, porque los programas geotécnicos que nosotros generalmente vemos, o por ejemplo incluso hasta SAP 2000, yo supongo que todos han trabajado en algún momento con SAP 2000. SAP 2000 es un programa que tiene un icono para todo. Entonces, cuando uno quiere colocarle una carga a una viga, o qué sé yo, quiere definir las propiedades de una columna, o ya sea, qué sé yo, la armadura de una columna, o lo que sea, siempre va a haber un icono en donde hacerlo. En FLAC no. En FLAC es como un lenguaje de programación que tiene, que en las últimas versiones están trabajando en Python. Yo entiendo que ustedes ya deben manejarse con Python probablemente. Y las versiones antiguas estaban en un lenguaje de programación que se llamaba Fitch. Entonces, cuando uno quiere hacer algo en el programa, no tenéis ningún icono para hacer alguna asignación en algún elemento estructural o en algún macizo. Lo que se tiene que hacer o es una línea de comando directo, o derechamente generar una estructura programada con un for, con un if, con un while, con un loop, con lo que sea, para poder generar en el modelo numérico lo que uno quiere que el programa haga. El programa, al final, imagínenselo como un Python, o qué sé yo, como un QBasic o lo que sea, que tiene inserto dentro de él el motor lógico para poder calcular modelos constitutivos, ya sea Moore-Coulomb, Hoek-Brown, Drucker-Prager, Kamm-Clay, lo que sea, ¿ya? Entonces son como, entre comillas, como un módulo que está dentro del mismo programa.
El- 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 la secuencia que se hace con FLAC generalmente, como es entre comillas casi un lenguaje de programación, no hay forma de generar las geometrías o las mallas dentro del mismo FLAC. O sea, hay que guiarse, o sea, hay que usar programas externos, que en este caso que el Rhinoceros, que es un programa para diseñadores industriales, si no me equivoco, ¿ya? Y un vallador de Itasca que se llama Gridle, que lo que hace es tomar una malla inicial que venga desde este programa de diseñador industrial y lo comienza a transformar en una malla de FLAC 3D o de Tridec o de cualquier otro programa de Itasca, ¿ya? Entonces ustedes parten con este programa de terceros, por decir una forma, para armar la malla, o sea, armar las geometrías, las mallas, ¿no es cierto? Y después esa malla se importa en FLAC y ahí recién pueden comenzar a trabajar en FLAC, a comenzar a generar las rutinas de programación para lo que serían los análisis geostáticos o ya si están más avanzados en el modelo, las rutinas de excavación en un túnel y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, del Rhino no tengo ninguna figura acá, podría mostrárselas después si quieren. Estas son rutinas típicas que se utilizan en FLAC. ¿Ya? Lo que está aquí a la izquierda es una rutina que primero tira un puntero, ¿ya? Que está haciendo un loop en todos los cubitos o tetraedros que tenga un modelo numérico, ¿ya? Y se va pasando de uno en uno, hace todo un recorrido. Si el modelo tiene 250.000 elementos, va a pasar por los 250.000. Y hace primero un primer reconocimiento o un criterio que dice si es que el puntero está dentro de un grupo que en este modelo numérico que yo tuve que hacer en particular se llama andesita silicificada sana, ¿ya? Y si es que dentro de ese grupo encontraba además en su segundo criterio que las presiones de poro eran mayores a cero, lo que hacía era cambiar las densidades, porque el material saturado presenta una densidad distinta a la condición no drenada. Entonces con esta rutina yo pude ir diciéndole al programa y decirle, donde estés trabajando, si encuentras una presión de poro mayor a cero, trabájalo como en condición saturada, así, a lo rudo, porque igual existe un comportamiento, una transición entre drenado y no drenado, que es todo un universo, que es donde se produce una curva de succión matricial y un montón de parafernalias que son bien complicadas. Pero yo aquí en FLAC fui un poquito más bruto, por decirlo de una forma, y me ahorré todo el análisis de las zonas que están con saturación parcial, ¿ya? Y bueno, abajo está la misma rutina, solo que está pasando en otra unidad litológica que yo tuve que hacer en el modelo, que en este caso era una andesita brechizada sana. ¿Ya? Aquí al centro está con la definición de parámetros ya no en rutinas, sino que como sentencias de comando, una después de la otra, que también se puede hacer. Ya no hay que estar haciendo un loop, un if, un for o un while para todo. Hay algunas cosas que se pueden hacer con comando directo. Como por ejemplo, estos comandos que están acá, que yo le estoy diciendo que en la zona asignenle Morculum al grupo del modelo, que en este caso era el relave 9, que era una novena etapa de depositación de relave en embalse Carén, ahí en Rancagua. Le doy una densidad inicial al grupo de relaves de 1,9 toneladas metro cúbico, ¿no es cierto? Le defino este bulk, es el módulo volumétrico o el módulo axial, que le dicen algunos, el módulo de corte, la cohesión, la fricción, la dilatancia y el módulo de tensión. Para ese grupo relave 9 le indico cuál es la porosidad que tiene ese material. En este modelo en particular tuve que ir definiendo porosidades y permeabilidades porque tuve que hacer una red de flujo acoplada suelo poro, porque el objetivo de este modelo en particular, o uno de los objetivos de este modelo en particular que tuve que resolver, era que tenía un túnel que estaba debajo del depósito de relave, ¿ya? Que había que averiguar qué pasaba si es que ese túnel comenzaba a trabajar como un dren.
si se generara una apertura de alguna grieta o de alguna falla que contactara desde los basamentos del depósito de relave hacia el túnel, que pudiera generar una red de flujo y obviamente comenzar a drenar todo el agua de relave, la comenzar a drenar hacia el túnel. Uno de los efectos que ocurre cuando pasan ese tipo de fenómenos de drenaje es que, por ejemplo, obviamente el relave se va a comenzar a ¿cómo se dice? A autocompactar y se comienza a asentar. Y una de las cosas que se buscaba era determinar cuál era el nivel de deformación que se podría esperar si es que se generara un fenómeno así. Y dio un asentamiento como de 60 centímetros, una cosa así, la verdad no me acuerdo el detalle. Pero pasaba una bajada, o sea, un asentamiento más o menos importante dentro del relave. En los macizos no ocurrían deformaciones tan grandes, porque obviamente el módulo de deformación del macizo es muchas veces superior a un módulo de deformación de un relave. Pero eso no quiere decir que no ocurrieran deformaciones. Igual ocurrían deformaciones alrededor del túnel, donde se veía que la clave del túnel tenía un cierto descenso producto de todo este reacomodo. ¿Ya? Aquí acá abajo tengo otra rutina para hacer la asignación de los caseros en dirección X o Y de un modelo X para dos estratos distintos, ¿ya? Afortunadamente en este modelo los trabajé todo con casero igual a 1 para simplificarme la vida, ¿ya? Y también aquí al lado está también una estructura de comandos para ir haciendo asignaciones dentro del modelo numérico, donde primero voy generando excavaciones, que le voy indicando al modelo que asignele modelo null, que sería un modelo nulo, en este caso para FLAC, él asume que el modelo nulo es un vacío o una excavación a un grupo X. No me digan que de nuevo se va a acabar la reunión, ¿o no? En 10 minutos. 10 minutos. Ya, vamos a comenzar a ponerle la chala. Le he dado la lata mucho rato. Ya. Llegamos ya a la parte final. Les voy a mostrar algunos modelos en FLAC 3D que me ha tocado hacer en el último tiempo, para que vean en general los potenciales que tiene este programa como un programa de cálculo geotécnico, ¿ya? Y por qué se ha ido convirtiendo en cierta forma en un estándar últimamente en Chile, ¿ya? Esto es el túnel PAMO, que significa planta de abatimiento molibdeno, que está en el embalse Carén en Rancagua, ¿ya? Por este sector de acá, a ver si se ven, por este sector de acá está el muro del embalse, ¿ya? Y obviamente en todo este sector se comienzan a hacer depositaciones de relaves. Aquí yo tengo solamente la superficie topográfica donde se van a depositar los relaves encima, que son los que están en este sector de acá, ¿ya? Y en el interior del macizo, ahí abajito del depósito de relave, estaba el túnel PAMO, ¿ya? Estos piques que se ven acá son piques de captación que están pensados para captar el agua que está en la poza arriba del relave, el espejo de agua que se produce sobre los relaves, ¿ya? Y otra de las particularidades que tenía este modelo numérico es que este túnel estaba pasando en 4 zonas de fallas que eran más o menos bien importantes, que tenían unos parámetros bastante pobres. Entonces, cuando se generaban redes de flujo, por esta zona se generaban ingresos de caudales más o menos importantes, ¿no es cierto? Y lo otro, cuando se hacían depósitos de relaves sobre el túnel, en realidad sobre esta superficie topográfica, el peso del relave comenzaba a generar deformaciones no menores en la zona de las fallas. Entonces eso también fue otro de los objetivos a revisar en el modelo numérico, si es que las fortificaciones en esa zona donde se estaban generando deformaciones importantes era capaz de soportar todos los sobreesfuerzos que se iban a generar en este depósito de relave. Ya, porque este túnel se excavó cuando el embalse estaba en la etapa 5, si no me equivoco. Y obviamente cuando se diseñó en esa época, nunca se pensó que el túnel lo iban a hacer vivir hasta la 12ª etapa, ¿ya? Entonces, obviamente, las fortificaciones que se colocaron en su momento nunca estuvieron pensadas para llevar el depósito de relave hasta los niveles que se está trabajando hoy día, ¿ya? Y, de hecho, Codelco quiere operar ese embalse hasta la etapa 16, solo que todavía no tiene los permisos ambientales, lo está tramitando. Ha conseguido los permisos ambientales solo hasta la 12. Entonces,
Obviamente, como es un túnel que fue diseñado en un principio para otras condiciones que no son nada que ver con cómo está operando hoy en día y son completamente distintas a las ambiciones que tiene Codelco, hay que comenzar a verificar la competencia de las fortificaciones, dónde hay que reforzar, si se pueden generar problemas con las redes de flujo, si es que va a haber alguna subsidencia posible y una serie de cosas. ¿Ya? Dentro de este mismo embalse, yo tuve que hacer otro modelo que era un poco más macro, que verificaba lo que era el túnel evacuador de crecidas de las primeras etapas del embalse, que eran las etapas de la 1 a la 4. ¿Ya? Aquí se alcanza a ver el muro del embalse cuando estaba en etapa 6 y se hacía un crecimiento para la etapa 7. Ya este era el relave que estaba histórico desde la etapa 1 hasta la 6 y después tengo el relave de la etapa 7 coronando, entre comillas, esta zona. Y tengo además dos macizos distintos. Tenía un pórfido riolítico en la zona superior y que estaba sobreyacente a un macizo de andesita, ¿ya? Y de la misma forma también habían unas fallas principales que estaban mapeadas en esa zona para el túnel evacuador, que obviamente generaban los mismos comportamientos de lo que les estaba comentando delante en el otro túnel, que es el que se ve incluso en esta zona de aquí, ¿ya? Solo que este modelo, el modelo anterior, yo me concentré en estudiar solamente esa zona, y en este modelo que le estoy mostrando acá, estoy obligado a ver más macro el problema, incluso también incluyendo el muro del embalse. Otros modelos que me ha tocado hacer, esto es en embalse Vejería, que es otro tranque de relaves de Codelco, que está en la zona de Tiltil. Había una de las, para un crecimiento en particular del embalse de relaves, lo que se tenía en esta zona de acá es una zanja colectora de las aguas decrecidas, ¿no es cierto? Que esa zanja llevaba el agua a esta cámara roja que se ve aquí. Y de la misma forma, esa cámara derivaba el agua a este túnel, el cual derivaba el agua a ese pique que llevaba a los niveles inferiores de los túneles evacuadores que hay en ese embalse en particular. En este modelo, en particular, lo que se perseguía era que cuando se comenzaran a colocar los niveles de relaves sobre la cámara, en esta zona de acá, ¿no es cierto?, se tenía el temor de que el peso de relave pudiera generar alguna deformación tal en esta cámara que la deformara hacia un costado y generara una rotura en la unión con el inicio del túnel. Obviamente, si es que ahí se generaba una rotura, se iba a generar una zona donde se iba a estar arrancando agua y relaves hacia el macizo, y obviamente esa agua es contaminada, ¿no es cierto? Está con metales pesados y con arsénico o un montón de otros, plomo, cadmio, un montón de otros componentes que son más o menos nocivos, que uno no podría permitirse contaminar las napas freáticas profundas, ¿ya? Entonces Codelco dijo, hagamos un modelo, revisemos cómo están las compatibilidades de deformaciones y veamos si es que se va a generar una rotura en esa interfaz entre cámara y túnel. Y eso es lo que se fue haciendo acá. Se fue determinando las deformaciones del relave, ¿no es cierto?, contrastándolas con el del macizo, ver si es que se producían sobreesfuerzos en esta unión, ¿no es cierto?, comparar cómo andan las plastificaciones en el túnel contra las plastificaciones del relave también. Obviamente el relave, como es un material ultra pobre, ultra pobre geotécnicamente, a medida que uno lo va colocando en el modelo, comienza a plastificar al tiro. Ya, no así el caso del macizo rocoso. Aquí tengo un modelito que se hizo para la estación Quilicura de la extensión de línea 3, en donde nosotros diseñamos la estación para tales condiciones iniciales, y en esta zona de aquí, lo que se ve en este polígono medio extraño, había un terreno privado, un Sodimac, que se asociaron con otra empresa y querían hacer un mall. Entonces, en esta zona iban a estar todos los estacionamientos, ¿ya? ¿Cuál era el problema? Que si ellos excavaban toda esta zona de acá, al lado de los estacionamientos, o sea, si excavaban los estacionamientos al lado de la estación, obviamente le están desconfinando la estación lateralmente y están generando un fenómeno de empujes descompensados en la estación. Porque, por ejemplo,
en el lado de acá van a haber empujes a la estación, pero en este lado de acá no hay empujes contra la estación. Entonces se puede generar el fenómeno de que la estación obviamente se termine desplazando para el lado. ¿No es cierto? Es raro, pero sí puede ocurrir. Y este modelo lo que hacía era verificar si es que lo que habíamos diseñado inicialmente en la estación aguantaba este fenómeno de empujes descompensados, si es que las deformaciones se mantenían dentro de los rangos que debieran ser, y si no, qué era necesario hacer, qué tipo de obras de socalzado tendríamos que hacer para evitar que la influencia de la excavación de los estacionamientos llegara hacia la estación. Y para eso nosotros hicimos toda una pantalla de pilotes y un muro pantalla para tratar de evitar que el desconfinamiento que se generaba en la excavación de los estacionamientos terminara afectando la estación. Lo bonito de este modelo es que aquí tuve que usar un montón de elementos estructurales, como pilotes, como vigas, como losas, y así sucesivamente. Anclajes postensados, que en FLAC son un universo en sí. Si algún día les toca trabajar en FLAC 3D y tienen que hacer anclajes postensados, van a ver que es probablemente una de las cosas más demandantes en el desarrollo de un modelo, ¿ya? Es complejo, pero es lograble. Y si algún día se enfrentan a ese problema, me contactan nomás. Yo por una pequeña comisión puedo ayudarles en lo que necesiten. Otro fenómeno que nosotros estábamos viendo que necesitábamos resolver era el pique de construcción. Voy a retroceder un poquitito. Este pique de construcción que está en esta zona de acá, ¿ya? Como la excavación